Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Y voy a orar al Señor, como siempre, de lo que vamos a aprender en este día. Me quedan poquitas lecciones para luego tomar otras cosas del mover del Señor. Yo quiero orar al Padre en esta tarde. Señor, bendigo este momento. Cuando hablamos, Señor, de lo sobrenatural, de tus milagros, no solo nosotros aprendemos, sino también hay ángeles. Señor, revélanos lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos a cómo vivir en este camino de lo sobrenatural. Trae revelación, trae palabras, trae luz. Los bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis queridos, vamos a ir a la clase. Esta es la clase número 15. ¿Sí? Número 15. Clase número 15. Y vamos a ver lo que quedamos pendiente de la semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, sanó todas las enfermedades. Todas. Las Escrituras nos dice, no hay ningún pasaje en la Escritura que diga no le funcionó la oración o no hizo cosa y no resultó. La Escritura nos habla en los 4 evangelios, especialmente donde Él estuvo ahí activo, sanando, dice que Él sanó todas las enfermedades. Entonces, hoy continúe con esto y vamos a ver que no solo Él sanó las enfermedades, sino también sanó dolencias y dolencias del diablo. Hay enfermedades, hay dolencias y dolencias del diablo. Las sanó sobrenaturalmente. Entonces, hago una separación, que hay una diferencia entre las enfermedades, que son producto indudablemente de la caída del hombre, del pecado, pero también hay dolencia, hay dolor, hay dolores que a veces no se salen por medicamento, sino esas dolencias están en el alma. Y hay dolencias que son del diablo, hay cosas que pone el diablo en el cuerpo. Él trajo sanidad sobrenatural. Entonces, en el libro de Mateo, donde él hace referencia, en Mateo capítulo 17, verso 18, fíjese que él reprendió. Aquí vemos cómo lo hizo. Dice que él reprendió lo que estaba aconteciendo en un cuerpo. Mateo 17, versículo 18, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió, dice, del muchacho, y este quedó sano. Ahí está la palabra. No dice quedó libre. ¿Se fija? Usa la palabra sano. Quedó sano desde aquella hora. Entonces, como podemos ver, este muchacho estaba sufriendo una enfermedad. Y no solo le sacó el demonio, no solo lo sacó, no solo sacó lo que estaba dentro de él, sino que sanó la enfermedad que le acontecía a este joven. En Marcos 1:25 habla cómo él actúa. Dice que él le reprende, dice nuevamente lo reprendió en Marcos capítulo 1, versículo 25. 1:25. Dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate
y sal de él. Se fija, no solo oró, sino que le estableció la autoridad como Mesías, como hijo de Dios. Le dice, cállate, o sea, lo está mudeciendo. Y le dice, retírate, sal de él. Entonces le da orden. Y aquí vemos un elemento importante, la autoridad. En Marcos 9:25, vaya en el capítulo 9. En el 9:25. Se fija, dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice, reprendió, o sea, le habla, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. El versículo 26, mire lo que dice, entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. Y de modo que el muchacho decía, está muerto. Eso decía la gente. Pero Jesús, dice el texto, Jesús dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y dice, y se levantó. Entonces vemos lo maravilloso de la obra de Cristo. Entonces, en estos textos, para que ustedes puedan ver, en los tres casos que tenemos, Él le habla, lo reprende. Muchas veces nosotros oramos, Señor, sana la enfermedad. No, aquí vemos que tenemos que reprender. Hay momentos que hay que orar por sanidad, pero eso es importante ver y escuchar la voz del Espíritu para que vaya diciendo. Aquí podemos ver que Él tenía un espíritu mudo y sordo, la sordera, y era mudo. E indudablemente eso lo provocó un demonio. En Lucas 4:35, libro de Lucas, capítulo 4, versículo 35, dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces le habla con autoridad. Y hay otro caso que lo podemos ver en Lucas 4:35. En Lucas 4:35, cuando él va a una sinagoga. Y al entrar en la sinagoga, los demonios se manifiestan y dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿No has venido para destruirnos? Yo te conozco que eres el santo de Dios. Y aquí vemos que Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Entonces, todos estos textos, como podemos ver, para sanar una enfermedad que Cristo nos habla aquí, por algo está escrito, que tenemos que reprender, tenemos que enmudecer, no permitir que los demonios hablen. En tercer lugar, tenemos que darle orden. No le pedimos por favor. Tenemos que dar orden para que se vaya. Entonces podemos ver el milagro más grande, la liberación o la sanidad de cada individuo. Entonces, este lo tenemos un caso, cómo actuaba la sanidad y la liberación. Vuelvo a decir, para ver lo sobrenatural actuando, indudablemente nosotros ya hemos visto las lecciones anteriores que tenemos que tener la autoridad. En segundo lugar, no es solo orar, sino reprender. En tercer caso, tenemos que asumir la autoridad de Cristo. Pero hay otras sanidades que ocurrieron, fue producto de la fe de la persona. Y solo la intención de una mujer de tocar el manto o el talit de Cristo, ella sabía de que iba a ser sana. O sea, no dependió de Jesús, solo dependió de ella. Entonces, ese lo podemos encontrar en el libro de Mateo.
Voy a buscarlo, voy a buscar la cita, libro de Mateo capítulo 9, versículo 21. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el manto, dice, seré salva. Si tocare, o sea, decidió ella vio su sanidad. Ella vio que con tocar, ella vio la intención, o sea, ella decidió abrirse paso. Y aquí podemos ver que esta mujer fue libre de esa enfermedad que por muchos años era atormentada. Pero cuando ella decidió ir, abrirse paso y tocar a Jesús. Entonces, este es el texto maravilloso que podemos ver. O sea, aquí podemos ver que cuando está la intención de las personas, que esa persona quiera ser sana, van a venir milagros. Por eso es importante que el enfermo tenga que buscar algo. No es solo pedir oración. Si el enfermo no tiene fe y las personas que están pidiendo tampoco tienen fe, la oración no es efectiva. Las personas que pidan tienen que pedir con fe, porque podemos nosotros tener la fe, orar, pero necesita el canal, la conectividad, la conexión familiar, la conexión del individuo. Entonces, para que emane ese poder, pero si no hay conexión, no ocurre nada. Entonces, solamente es un ejercicio espiritual. Y hay ocasiones que Jesús solamente dijo, tu fe te ha salvado. Le dice, tener ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Yo quiero que vean Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, porque decayó. Ella iba con mucha fe, pero decayó porque en ese momento va a sacarle virtud. Tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva de aquella hora. Sacó virtud. Entonces, esto es algo que solo con tocar manifestó algo tremendo en la vida de ella. Entonces, aquí tenemos un cuadro completo. También la Escritura dice que él sanaba a numerosa gente. Y vamos a ver los factores que esto nos enseña a nosotros cuando vamos a usar el don de sanidad. Escuche bien. Cuando vemos las personas, tiene que haber en nosotros compasión por la persona. Él tuvo compasión. Mateo 14:14. ¿Cuáles son las razones que Jesús sanó a la gente? Número 1, tenía compasión. Dice que saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Por esa compasión aquí, es la compasión de Cristo que movió que los enfermos fueran sanados. Quizás cuánto dolor, cuánta queja, cuánto vio él el maltrato de las enfermedades orgánicas, demoníacas, etc. En segundo lugar, para que se cumpliese las profecías. La segunda razón fue para que se cumpliese las profecías. Y veamos Mateo capítulo 8, versículos 16-17. Esta es la segunda razón por qué Jesús sanó. Dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con las palabras echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17, para que se cumpliese los dichos por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, esta es la segunda razón. La tercera razón la podemos encontrar en Juan capítulo 5, versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36. La razón de que él tenía una misión, un llamado. Dice que mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, cuando dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
Póneme Juan 5:36, Benjamín. 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Tenía claro su llamado, que él fue enviado. Entonces aquí vemos la tercera razón. La cuarta razón está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esta es la cuarta razón. Y la cuarta razón es para deshacer las obras del diablo. Juan capítulo 3, verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, toda la enfermedad, todo lo endemoniado, todos aquellos que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tenemos, la Escritura nos habla por qué Jesús tenía esta misión de sanar. La pregunta es, ¿todos podemos sanar personas? Sí, todos podemos trabajar. Los hijos de Dios tienen autoridad para poner las manos sobre los enfermos, pero deben asumir la autoridad. Si no asume la autoridad, la oración no va a ser efectiva, no vamos a ver. Tiene que haber autoridad en nosotros. Entonces, ya vimos los elementos que es importante, el elemento de que esa persona tenga fe, que es importante. La familia tenga fe. Hubo casos que amigos de ellos llevaron a los enfermos y la obra se hacía por los amigos, pero se abrieron paso. Pero fíjese que hubo ocasiones de que los enfermos llegaron a Jesús y otros casos ocurrió que Jesús fue a esas casas. Hubo casos que él salió a un encuentro y apareció la gente sanando, como en el caso de Jairo. Entonces, el plan de Dios, y esto es importante para que ustedes sepan, el plan de Dios es que las personas sean sanadas en forma total. Eso es lo que quiero que anoten. El plan de Dios es que las personas, los seres humanos, sean sanos en forma total. Entonces voy a explicar un poquito este punto. Todos los seres humanos tenemos enfermedades. Hay enfermedades corporales, hay enfermedades del entendimiento, hay enfermedades de la voluntad, hay enfermedades del afecto, hay enfermedad de la mente. Por eso apareció Jesús, para liberar, para sacar, para sanar todas estas enfermedades. Entonces, vamos a ir desglosando un poquito esto para que podamos entender. Entonces, todos los seres humanos, y estamos diciendo todos, sin excepción, tienen enfermedades. Todos, sin excepción. Nacemos con enfermedades. Por eso cuando vamos, nos hacen algunos el diagnóstico, el médico ve qué enfermedades posibles pueda tener ese niño, esa niña, le hacen de sangre, de orina, le hacen análisis, los tratamientos ahora son más avanzados y tratan de alguna forma paliar esa enfermedad que a posterior, a 5 a 15 años, van a emerger. Pero la Escritura nos habla desde ya de que los seres humanos nacen con esta enfermedad. Entonces, vamos a ver la enfermedad del entendimiento. ¿A qué apunta eso? Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino para sanar las enfermedades del entendimiento. Entonces, quiero hablar de la enfermedad del entendimiento. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 y 15. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 y 15.
Mire lo que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, este texto nos señala que hay un problema de entendimiento. Cuando tenemos problemas del entendimiento, las personas son incapaces incluso de poder comprender las cosas espirituales. ¿Me entienden? Dice la Escritura también que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. E incluso se ríen, le parece locura. Ya, ¿y por qué? Porque está ahí su problema. Entonces, el Espíritu Santo, el que trabaja en el entendimiento, para que esa persona pueda prepararse a entender. Y es aquí una obra de sanidad para que venga el entendimiento, para que pueda entender, comprender las cosas secretas de Dios. Una persona que tiene dañado el entendimiento no puede comprender las cosas que son secretas del Espíritu. ¿Por qué? Porque le va a parecer primero locura, lo segundo no lo va a entender, se va a confundir más. Lo tercero, puede meterse en cosas que no le concierne porque tiene problemas, una desviación en el entendimiento. Entonces hay que orar por el entendimiento. Por eso hay gente que le cuesta. Hay personas que son duras, les cuesta entender las cosas espirituales. Entonces cuando usted detecte a alguien, un hermano, una hermana o un hijo de Dios que tiene problemas de entender, uno tiene que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a orar para sanar el entendimiento de esa persona. Ya usted puede explicarle 2, 3 veces, 4 veces a esa persona y le cuesta. O otros simplemente van a discutir con usted. Entonces, las escrituras no están para discutir. Las escrituras están para acatar. Entonces, nosotros acatamos. O sea, cuando ya entramos a un nivel, un plano diferente, un plano mayor de entendimiento, uno empieza a hacerse preguntas para que uno, a medida que va preguntando el texto, uno va entrando a mayor luz, hay mayor revelación. Entonces, la falta de entendimiento es una enfermedad, según la Escritura. Entonces, en eso debemos pedir al Señor. Lo segundo, la enfermedad de la voluntad. Entonces, Jesucristo vino a sanar la voluntad. Vean Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Entonces, la voluntad de hacer la voluntad del Padre a las personas le era difícil. Y aquí es donde cuando la persona tiene dañada la voluntad, esa persona como característica es necia. Es necia por naturaleza. Se inclina más a lo malo que a lo bueno. Esa persona que se inclina más lo malo a lo bueno, necesita ser sanado de la voluntad. Y gracias a la sangre de Cristo, ya Él permitió este beneficio. Y el beneficio es que por su llaga nosotros fuimos curados y a través de su sangre y del Espíritu Santo la voluntad es sanada. Es ahí donde nosotros podemos aprender que esa persona es obediente. Cuando una persona le habla, pero no es obediente al mandato de Dios, es porque lamentablemente su voluntad está dañada. ¿Y a dónde se va a inclinar? Se va a inclinar más al mal. Usted puede explicarle, puede dar las razones. Yo conocí a una persona
que Dios me habló proféticamente lo que le iba a venir. Y yo le dije, mira, si haces aquello, tú vas a caer en algo fuerte. Y le dije, el Espíritu me muestra que tú vas a estar en un medio lío. Si tú te arrepientes de tu pecado y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal y te formas, el enemigo no va a tener jurisdicción de tu voluntad. Y yo creo que porque le dije eso que venía, incluso le dije, tú vas a caer preso. Y tú vas a caer preso y te van a dar 8 a 15 años y un día. Y la única forma que hagas esto es aceptando a Jesús para que el enemigo no ponga. Y pasó que esa persona, lamentablemente, mire, por querer hacer las cosas bien, se cuidaba, pero llegó un punto que sus fuerzas espirituales estuvieron bajas. Y ese mes no fue a la iglesia. Y lamentablemente esa persona, como no fue a la iglesia, se guió por los antiguos amigos. Pasaron un mes, 2 meses, se acordaba de repente la palabra, pero dijo, ¿cómo hacer tanto? Y sabía bueno el tema que le estaban proponiendo. El punto es que al hacer esa pechoría, ese delito, lo atrapa la policía y lamentablemente va a caer en la cárcel y le van a dar una sentencia de 8 a 15 años y un día. El punto era que su voluntad estaba dañada, pero no quería ser sano. Entonces hay gente así que tiene la voluntad dañada, les cuesta ser obediente. Son porfiados. Uno le habla y no entienden. Le dice no te vayas por ahí y se van por ahí. No lean la escritura de esta manera y lo hacen. Uno le dice, por ejemplo, no tengas esta relación, o no tengas esta amistad, o no tengas esto. ¿Y por qué? Porque te van a ir esto. Y lo hacen. Al final el dolor es terrible. Entonces, ¿por qué? Porque su voluntad está dañada y esa persona pasa a ser necia. Conocí a una niña igual. Le hablé, le dije, no, es bueno que te unas con yugo desigual. Pero a la porfía le gustaban los hombres altos y se peinaba. Era atractivo indudablemente. Y le dije, va a caer en malas manos. Es que me habla bonito, pastor. No hay nadie en que me hable como él. Y yo uno le hablaba, le decía, mira, si va a caer. Pero pastor, si él es tan bello, ayúdame a orar para convertirlo. Le dice, ¿qué vamos a convertirlo? Te van a convertir a ti. Y al final la convirtieron a ella. 2 niños, embarazada con 2 niños. Madre soltera, engañada, gorriada y nunca se casó. ¿Por qué? Porque la voluntad está dañada. No voy a poner más ejemplos. Ya, porque si no, el curso va a terminar mal. Entonces, aquí tenemos un problema de que hay que orar por la sanidad de la voluntad. Y hay que orar al Señor. Tercero, la enfermedad de los afectos. La enfermedad de los afectos. Yo quiero que vean, y voy a pedir a mi querido Benjamín que me ponga Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, poner flujo de sangre. No, nada que ver. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida. Mire, esto es importante. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El apóstol Pablo enfatiza dónde tenemos que poner nuestra mirada.
a dónde tenemos que dirigirnos. Y no las cosas terrenales, está hablando del mundo, de las cosas. Pero cuando nuestro corazón está dañado y no entendemos el amor de Dios, lamentablemente los afectos nos pasan la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los afectos, el afecto en nuestra vida está dañado, destruye nuestra vida porque nuestras emociones están dañadas. Por ejemplo, ahí están los hipersensibles, están los complejos, está a veces hay hermanos que son mentirosos, iracundos, personas que a lo mejor son personas que todo lo miran mal, son negativos, son personas que les cuesta entender la fe, son personas que les cuesta entender el amor del Padre, son personas que tienden a ser traicioneros, tienen celo, tienen envidia, y esto es producto de que hay una parte de su alma, de los afectos, que están dañados. Es por eso que Cristo apareció. Como dijo bien el otro texto de Juan, que vino a deshacer la obra de Dios, del diablo. Fíjese el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 18 y 19, ahí está desglosado los daños que puede tener las personas. Las personas pueden haberse dañado por diferentes circunstancias, como podemos ver en el texto, por pobreza, por el quebranto, por estar cautivo, por estar ciego, por estar oprimido, por tener un año de desastre. Todos esos productos que pueden dañar a una persona. Entonces, como podemos ver, Jesús, a través del Espíritu Santo, Él vino a cambiar esa realidad. Vamos al cuarto. Hay enfermedades de la mente. Vamos a ver Romanos 8:6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y otro texto que quiero que vean es Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esta es una enfermedad de la mente. Entonces, todos somos propensos a los grandes ataques del enemigo, que viene a atacar nuestra mente. Nuestra mente nos ataca fuertemente. Y ahí lo que crea, lamentablemente, son los paradigmas, son altivez, son esa altivez que se levantan como castillo y toma dominio de nuestros corazones y de nuestra mente, que controlan nuestra vida. Entonces, es aquí donde el Señor quiere que nosotros podamos trabajar y pedirle al Señor que Él haga ese cambio. Mire, quiero que vean otro texto, 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, como podemos ver, la mente puede estar controlada por pensamientos. Esos ataques del enemigo crea fortaleza. Por eso el miedo,
las fobias, el temor, la angustia, el crisis de pánico, la depresión, son enfermedades que son de la mente. La esquizofrenia, la paranoia, son enfermedades de la mente. Y es ahí donde el Espíritu Santo necesita entrar a liberar, a sanear esa parte de nosotros. Porque es tan poderosa la mente que incluso puede generar enfermedades. La mente tiene la capacidad de generar quistes, enfermedades nerviosas, úlceras, problemas de reumatismo. Puede generar enfermedades de lo que se llama ahora en el lenguaje moderno, enfermedades psicosomáticas. Entonces, como podemos ver, tenemos que sanar la mente. Y vamos a ver las enfermedades del cuerpo. Para eso apareció Cristo. Para sanar toda enfermedad del cuerpo. La enfermedad del oído, de la vista, de los ojos, del cuerpo. Todo lo que está relacionado con la sangre, con la úlcera, con la tiroide, etc. La Escritura nos habla que a eso apareció el Hijo de Dios. ¿Cómo debemos hacer? Entonces, yo quiero hablarles, ya voy casi concluyendo la lección para que puedan poner en práctica esto cuando tengan que orar por los enfermos. ¿Cómo nosotros podemos llevar la sanidad de hoy? Porque la sanidad no están para mañana, no están para 10 años. Las enfermedades, el remedio para esa enfermedad está para hoy. Dios quiere sanar ahora a las personas. No pasado mañana, no en 10 años, es ahora. Veamos Malaquías, capítulo 3, verso 6. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio, y por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia. La intención de Dios es sanarnos. Dios quiere sanarnos. Y Él sigue sanando. Y Él es parte de su esencia, es sanadora. Quiero que anoten este texto y vamos a ir viendo. Marcos 16, 16, 18. Marcos, capítulo 16. 16, 18. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más que el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y así el que viviere cosas mortíferas no le hará daño. Y sobre los enfermos pondrán, dice el texto, sus manos. ¿Ya? Eso es lo que quiere Dios, sanarnos. En Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Entonces, esa es una de las misiones que nosotros creemos. Por eso, hoy tenemos un mensaje sanador. Hermanos míos, hoy tenemos un mensaje sanador. Hoy día los saduceos modernos no creen en lo sobrenatural. Hay saduceos, los saduceos no creían en lo sobrenatural de Dios. Ya hay gente que no cree en los milagros, que eso pasaron, que fue una época antigua. Hoy no cree eso. Hay gente que incluso son fariseas, que piensa que eso aconteció, eso escrito, los milagros en el Antiguo Testamento. Pero hoy día no tienen vigencia.
Y quiero decirle rotundamente que no es así. Hoy el Señor sigue haciendo obras maravillosas para todo aquel que tiene fe. Él sigue haciendo milagros extraordinarios. Nuestro Señor Jesucristo, su sangre poderosa, Él sigue haciendo obras maravillosas de perdón, de liberación, de restauración, restableciendo su bendición en el hombre. Entonces, Él quiere que sus hijos clamen sanidad. Voy a mencionar 3 textos adicionales para esto. Números 23, 19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre, aquí está diciendo nuevamente, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no lo ejecutará, pero indudablemente el deseo del plan de Dios es sanar a sus hijos. Jeremías 1:12, mire, esta es la misión que todos nosotros tenemos. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro, ahí está la palabra hebrea, shoket, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él quiere que esta palabra se haga una realidad. Él quiere mostrar su gloria. Entonces, ahora para punto final, esto deben tenerlo en cuenta todos aquellos que quieren ver la gloria de Dios, las sanidades. Hay 5 pasos, otros pueden tener más, básicos para recibir sanidad. De lo que yo hablé, pero estos son básicos. Entonces, las personas que van a poner las manos deben creer que la sanidad es real. Debe creer que la sanidad es nuestra. Número 1, debemos creer en la sanidad. No puede orar si no cree en la sanidad. E indudablemente que si tú estás orando porque estás creyendo. Por eso lo importante es ejecutarlo, hacerlo. El proyecto de sanidad está dado, está puesto ahí. Hay que ejecutarlo, hay que hacerlo. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste, miren lo que dice, sanado. El plan está allí. El deseo del Señor que seamos sanados. Entonces, aquí importante para recibir sanidad es creer que eso ya fue ejecutado. Segundo, debemos tener fe. O sea, confesamos la palabra. Es importante que usted mantener los textos en un pasaje de la Escritura de sanidad, los que oran por los enfermos, acá atrás en la Biblia, tener textos clave que a tal punto tanto dominarlo lo va a aprender de memoria. Pero mientras no lo aprenda de memoria, usted lo va anotando. Entonces le habla a la persona, ¿usted cree en esta palabra? ¿Usted cree en este texto? ¿Usted tiene fe que hoy el Señor le puede sanar? Esa persona tiene que decir sí. Esa persona no sé. Usted tiene que levantar su nivel de fe. Esa persona no creo. Tiene que levantar su nivel de fe. Por eso hay que confesar la palabra. Hay que confesar, declarar, decretar la palabra de sanidad. Por eso es importante declarar. Y esto hay que hacerlo con fe.
Entonces, veamos Mateo 9:29, Mateo 9:29, porque estas son cosas que ustedes tienen que, los que van a poner la mano a los enfermos, tienen que hacerlo. Mateo 9:29. Mateo capítulo 9, verso 29. Incluso hoy, mientras yo hablo, usted puede recibir sanidad. Mire, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, no a mi fe, dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Fíjese, los ojos de ellos fueron abiertos conforme a su fe. Entonces, esto es importante. Solo depende de una persona. Si tú tuvieras un grado de fe, las enfermedades saldrían ahora. En tercer lugar, debemos pedir la unción de sanidad. La unción de sanidad. Hay un pasaje en la Escritura, dice que si hay alguien enfermo entre nosotros, llame a los ancianos, etcétera, de la iglesia, y ungiendo con aceite, el enfermo sanaría. ¿Por qué se trae aceite? Para poner unción. Es un ungimiento. Entonces tú tienes que creer en la unción de sanidad. La unción de sanidad. Por eso los que ungen, los que van a ver a un enfermo, cómprese un aceite, dedíqueselo al Señor. Un aceite grande, un aceite chico de oliva. Ya lo lleva en su bolso. Y dele un uso un tiempo. Después lo bota, compra otro. Porque después se pone rancio. Pero un aceite que usted lo tenga y que sea para ungir enfermos. Entonces, aquí cuando ya tenemos esa unción, los ancianos, esa persona si hubiera cometido pecado, lo confiesa. Dile, hermano, la enfermedad que tiene es producto de un pecado no confesado. Con amor, con discreción. No lo tienes que contármelo a mí. Cuéntaselo al Señor. Yo voy a orar por ti. Renuncia a ese pecado. A lo mejor esa enfermedad vino producto de un pecado no confesado. Suéltalo. Y el hermano lo va a soltar, a lo mejor le va a incomodar. Decir, hermano, si a lo mejor te falta perdón, tú no perdonas. Y como tú no perdonas, el enemigo tiene legalidad en tu cuerpo. Y ahora viene y te tortura. Perdona a esas personas. Si es aquí tenemos por pecado no confesado, por falta de perdón. La unción, ella va a poner la unción, usted va a poner aceite, y usted con fe le dice, hermano, repite conmigo esta oración. Pero con fe, con determinación, usted le hace ordenar para que esa persona reciba sanidad. Él repitió, confesó los pecados, no lo confiesa a usted, deje que eso lo confiesa al Señor. A lo mejor es vergonzoso lo que él tiene que exponer. Déjelo que él confiesa al Señor para que sea libre. El enemigo no juegue con la mente. No le dé cabida al enemigo. No le dé oportunidad a que esa persona no quiere contar algo, un pecado desvergonzado. Deje que lo cuente al Señor, no a usted. Entonces usted cierra sus ojos y usted va a ver la sanidad en su cuerpo. En cuarto lugar, poner la mano sobre los enfermos. Usted tiene que poner la mano sobre los enfermos. Jesús muchas veces puso la mano sobre los enfermos. Voy a ver un texto, Marcos 16, 18. Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no le hará daño. Y sobre los enfermos pondrá sus manos, el texto dice, y sanará. Entonces ponemos las manos a los enfermos. Y, por último, tiene que llevar a la persona, o usted mismo, si está enfermo, ponga la mirada en Cristo.
Veamos un texto que se relaciona con dos textos que vamos a ver proféticamente. Ese es un tipo de Cristo que está en Números 21:8. Números 21:8. Números capítulo 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido miraré a ella y vivirá. Pero veamos este texto y comparémosla con Juan 3:14. Juan capítulo 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el hecho que estemos poniendo la mirada en Cristo, aunque el enemigo no haya mordido, haya puesto su veneno, nosotros vamos a recibir sanidad. La recibimos en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace hermoso. Por eso cualquier enfermedad, cualquiera sea la enfermedad, las personas pueden recibir sanidad. Entonces, voy concluyendo con esta clase ya. Hemos visto diferentes tipos de enfermedades. Hemos visto dolencia, hemos visto enfermedad que es la que origina los demonios. Hay enfermedad de afecto, enfermedad de la mente, hay enfermedad del cuerpo, hay enfermedad de la voluntad y hay enfermedades del entendimiento. Todas ellas nosotros podemos ser sanadas. Oh, pastor, no se me queda el texto. Oh, me cuesta entender, me cuesta comprender. Bueno, vaya y ore por el entendimiento de esa hermana o con ese hermano. Pastor, me cuesta entender, no le entiendo. Vamos a orar. Acuérdese que Satanás lo que hace es cerrar, ¿qué? El entendimiento. Eso es lo que hace. Él no quiere que recibas luz. El enemigo vino a que tú estuvieras en tiniebla. Pero hoy, con su palabra, podemos ver que nosotros podemos recibir una total sanidad. Entonces, crea por fe, crea. Incluso ustedes que me están viendo hoy día, usted por fe, solo por fe, usted puede recibir sanidad. Yo he visto tumores desaparecer, visto hernias desaparecer, cataratas en los ojos, sorderas, parálisis facial, epilepsia, muletas, silla de ruedas. He visto eso cuando el poder de Dios actúa en nosotros. He visto personas que incluso han tenido fierro en la espalda, han salido hacia afuera. Es el poder que nosotros creemos. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Nosotros no hablamos de un poder chiquitito. Hablamos del creador, el dueño del ser humano, el autor de la vida, el creador del género humano. De ese Dios glorificamos, de ese Dios hablamos. Cualquiera que tuviera fe en este instante, incluso su muela, usted podría tener la sanidad, su muela, las caries. Dios podría muelas, Dios podría poner columnas nuevas, riñones, pulmones nuevos. Dios puede hacer que los hongos salgan. Dios puede hacer que su sordera salga, siempre y cuando usted tenga fe. Quiero terminar orando en esta hora. Que reciba a aquellos que están enfermos o un malestar, reciban sanidad. Señor, he hablado de ti ahora. He glorificado tu nombre como siempre lo he hecho. Y quiero, Señor, si hay alguien con un malestar, sea un malestar orgánico, sea un malestar estomacal, sea problema en la columna, problema en la cervical, problema en la rodilla, problema en las piernas, problema en la tiroides, sean enfermedades hoy, Señor, ellos puedan recibir sanidad, cualquiera que sea. Yo oro ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oro para que sean sanos
algunos que están enfermos en su entendimiento, que les cuesta hacer tu voluntad. Sánalos. Señor, tienen una deficiencia para poder comprender las Escrituras, para amarla, para obedecerla. Señor, oro por aquellos que tienen problemas de hacer la voluntad. Están enfermos, tienen su voluntad torcida. Oro hoy para que tú hagas un milagro. Oro, Señor, para que tú traigas un milagro hoy en el nombre de Jesús. Si hay personas aquí en esta hora que están enfermos de afectos, les cuesta entender el amor del Padre, el amor de Dios. Le cuesta, Señor, perdonar, le cuesta, Señor, incluso perdonarse. Señor, o a lo mejor hay un complejo, algo pasa en su mente, que tienen sentimientos de suicida. Señor, ataques de pánico, ataques de temor, de miedo, de terror, alguna fobia. Ato, amarro, cancelo, desautorizo. En el nombre de Jesús, ahora, en este instante, esas personas que reciban, que están atados y que hoy le ha costado recibir sanidad, que reciban hoy sanidad por tu nombre, Señor, por tu sangre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que esas mentes, y si hay personas, Señor, en su cuerpo, alguna enfermedad, puedan recibir la cura. Tú nos creaste para ser sanos. Producto del pecado nacemos con defectos. Pero tú bien lo señalaste. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Hoy hablamos de ti. Reconocemos que tú eres amo y Señor. Y hoy, Señor, a donde quiera que están, a los que me verán, a los que van a escuchar, Señor, puedan recibir sanidad en este instante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad en tu arteria. Oh, Señor, alguien tiene problemas en la tiroides. Alguien tiene problemas de diabetes. Señor, haz que ese azúcar que está de más desaparezca. Haz que su cuerpo, sus químicos, vuelvan al equilibrio. Oro en el nombre de Jesús en esta hora. Glorifico tu nombre y doy gracias por los méritos de Cristo Jesús. Te bendigo y gracias, Señor. Gracias porque sé que la palabra tuya jamás, jamás volverá vacía. Levanto mis manos, bendigo tu nombre y agradezco por desde ya por lo que hiciste. Por los méritos de Cristo oro. Amén y amén.